y vamos a entrar ya a meditar la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer, mis hermanos, en el libro de San Mateo. De San Mateo, mis hermanos, ahí todos sí lo tenemos. Lo vamos a hacer en el capítulo 5, mis hermanos, del versículo 13 al 16. Amén. Así mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos están viendo de diferentes lugares. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, en el versículo 13 del capítulo 5 de San Mateo. Vosotros, dice, sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Aquí nos hace una pregunta. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice el 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Dice el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, en esta hora de la noche. Es una bendición más, Padre, poder, Señor, retener estas bendiciones que tú nos das a cada momento, Padre. Gracias por tener esa misericordia en cada uno de tus hijos, Padre, de los que están aquí presentes, de los que nos están viendo en diferentes lugares, en una distancia que solamente tú sabes, Padre, que por medio de estas plataformas podemos llegar, Señor. Que tú también, Padre, ahí te derrames en cada uno de tus hijos, de tus hijas, de estas familias. Así como nosotros vamos a sentir tu presencia. Lo hemos sentido, Padre, por medio de las alabanzas desde cuando entramos a este edificio. Desde cuando veníamos, Padre, en camino, podíamos sentir tu presencia, podíamos ver, Padre, lo que tú hacías en nosotros y lo que haces a cada momento, Padre. Señor, pongo en tus manos todo mi ser, Padre. Usa mis labios, mi boca, Padre. Que sea un instrumento tuyo en esta hora, que no sea yo el que hable humanamente. Instrúyame, Señor, como siempre lo has hecho, Padre bendito. Que llegue ese mensaje, Padre, que sea la esencia de tu palabra, Padre bendito. Y que no salgamos enojados de tu palabra, sino al contrario, Padre, que acatemos esa palabra, que lo pongamos en nuestro corazón, que lo almacenemos en nuestro corazón, que cuando vengan situaciones podemos echar mano de tu palabra, Padre. Dejemos que el Espíritu Santo se derrame en esta hora por medio de tu palabra, Señor, porque a eso hemos llegado, Padre. Tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas, cómo han llegado. No, yo no conozco, Padre, pero tú sí los conoces. No sé cómo han llegado algunos, por si no han venido tristes, desconsolados, situaciones que nos rodean, por si no, problemas en el hogar, problemas económicos, problemas de trabajo, crisis de trabajo, de economía, crisis espiritualmente, Señor. Y eso es lo que más hemos llegado en esta hora, Padre. Que tú seas el que nos restaures, nos levantes, que nos des fuerza, Padre bendito, para seguir extendiendo, para seguir hablando de tu palabra. Bendice a cada alma, a cada ser de tus hijos que están aquí presentes. Yo no conozco la necesidad, pero tú lo sabes, Padre bendito.
Obra en cada uno, Padre bendito. Tú conoces la necesidad. Bendice a tu pueblo allá donde nos están viendo, a nuestros amigos, a nuestros enemigos. Bendícelos, Padre, transfórmalos. En tus manos te los ponemos, Señor. Y que en estos minutos que vamos a meditar, Señor, seas tú, Padre, el que nos hables a nuestra palabra, a nuestro ser. Porque el que hemos llegado a esa palabra, yo he sido el primero, Padre, que me has hablado por medio de tu palabra. Como predicadores que somos, Señor, nosotros somos los primeros que comemos de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Se puede sentar, mi hermano. Y así démosle unos minutos al Señor. Espero que no nos agarre sueño. Yo sé que algunos venimos cansados, mis hermanos, del trabajo, situaciones que nos agobian en el trabajo, algo otros de descansar. Pues al menos yo tuve el privilegio de descansar. Pues hemos descansado todos estos días de la semana, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Le damos gracias, ¿verdad? Porque Dios sabe los planes que tiene de cada uno de nosotros. Si hay alguien aquí, mis hermanos, que no tiene trabajo, ¿qué va a pasar? No se preocupe, mis hermanos. Lo lindo que aquí está. Dios está preparando las bendiciones. No solo el trabajo. Estoy hablando toda área. El Señor cuando nos bendice con el paquete completo, mis hermanos. Amén. Dice, mis hermanos, aquí hemos leído en San Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. El mensaje de hoy, mis hermanos, lo titulamos: ¿cuál es nuestra identidad como cristianos y servidores de Dios? ¿Cuál es nuestra identidad como cristianos y servidores de Dios, mis hermanos? Nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, mis hermanos, ¿somos llamados a sentarnos? No. Somos llamados a servir. Somos llamados a servir, mis hermanos. Aquí en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, aquí nos relata, mis hermanos, de que Jesús fue un Jesús justo. Después de enseñar sobre las bienaventuranzas, y pasa a hacer una comparación. Aún resuena mucho en nuestros círculos cristianos hoy en día, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: ustedes, nosotros los que estamos aquí, ustedes son la sal, dice. Nosotros los que estamos aquí, mis hermanos, somos la sal. ¿Y qué sigue diciendo, mis hermanos? Ustedes, dice, son la luz. Y aquí, mis hermanos, como iglesia estamos llamados a ser. ¿A qué estamos llamados, mis hermanos? A ser luz y sal. Aquí nos ilustra el Señor. Nos ilustra a luz y sal. Y nosotros conocemos muy bien la luz, ¿verdad? Lo que nos está resplandeciendo aquí brillando es la luz. Hablando en lo material, ¿verdad? La electricidad. Por medio de la electricidad, mis hermanos, nosotros podemos ver. Si se apagaran estos focos, estas lámparas ahorita, nos quedamos en la oscuridad. Igual usted allá en su casa. Si hablamos de la sal, hablamos de nuestras amadas esposas, ¿verdad? Nuestras princesas. Ellas conocen cuál es la sal, ¿va? Casi nosotros a veces como le echamos más sal a la comida porque no tenemos cuidado. Pero algunos, mis hermanos, saben cocinar, ¿verdad? Sí. Aquí aprendemos, ¿sí o no? Sí, aquí aprendemos, mis hermanos. Si no sabíamos echar un huevo allá en nuestro país, en Guatemala, en nuestro cantón, en nuestro rancho, aquí sí aprendemos.
a echar un huevito. Cómo se mueven los huevitos, ¿verdad? Algunos hasta ni pueden echar un huevo cuando venimos aquí. Hasta nos da vergüenza agarrar un sartén, una cuchara, mis hermanos. Yo, si nos está viendo alguna hermana o una mujercita ahí viéndonos, que nos chivean, ¿va? Ay, no, hombre, ¿qué va a pensar, verdad? Y yo, si le estamos echando la salita ahí por estar viendo, le echamos más sal a la comida. Nos cuesta, ¿va, mis hermanos? Pero nuestras hermanas, a nuestras esposas conocen qué es la sal. Es el sabor, el sazón, mis hermanos, que da a la comida, ¿verdad? Y a algunos nos gusta mucha sal y a otros no, ¿verdad? No le vas a echar mucha sal a la comida, porque a mí si no, y usted ya conoce, ¿verdad? Aunque cuesta un poquito, mis hermanos, cuando muy se empieza uno a conocer, a vivir, a hacer el matrimonio, porque a través del tiempo uno se va conociendo, mis hermanos, ¿verdad? Qué sabor le gusta, cuál es el sabor y todo. Y ya después ya no nos preguntan, porque ya saben, ¿verdad? Cómo nos gusta el sazón de la comida, mis hermanos, ¿verdad? Algunos somos bien delicados para comer, otros no, mis hermanos. Otros dicen, tráigalo para aquí. Lo más importante es que tú estés sentada aquí cerca de mí y comamos, ¿verdad? Pero por eso a eso nos pone el Señor como una ilustración, mis hermanos. Aquí hice 3 puntos, mis hermanos, en este mensaje, donde el primer punto nos enseña iglesia nueva, comunidad. Iglesia nueva, comunidad. Y vemos en el segundo punto, lo titulamos ser iglesia. ¿Qué es ser iglesia? Y el punto 3, testimonio público de Dios. Somos un testimonio público de Dios allá afuera, mis hermanos. ¿Escuchó, verdad? No solo aquí. Por eso, tengamos cuidado, mis hermanos. Aquí venimos, qué tan hermosos nos vemos, pero allá afuera, ¿cómo nos comportamos? Por eso, aquí en el punto número 3, el último, testimonio público delante de allá de la sociedad y de Dios. Dice el punto número 1, iglesia nueva, comunidad. En el tiempo de Jesús, mis hermanos, los judíos estaban divididos en 2 grupos religiosos principales. Y algunos ya sabemos cuáles eran esos grupos principales que estaban divididos. Y aquí en la palabra del Señor nos habla que eran los fariseos, que se caracterizaban, mis hermanos, por seguir con rigor a la ley de Moisés. Y estaba el otro grupo, que eran los saduceos, mis hermanos. Ellos se caracterizaban por negar la inmortalidad del alma y de la resurrección del cuerpo. Eso era lo que ellos se caracterizaban, mis hermanos. Pero vemos, mis hermanos, que los saduceos pertenecían a la clase alta. Escucha bien, los saduceos pertenecían a la clase alta, como vemos aquí en nuestro alrededor, en la sociedad. Ya ve que aquí hay clase alta de dinero. Y la clase alta, mis hermanos, ellos viven en mansiones, carros de lujo. Ellos, mis hermanos, están cambiando el carro a cada momento en el dealer. Ellos son de alta sociedad. En esos tiempos eran la sociedad judía, y en esa época ocupaban importantes cargos políticos y religiosos, mis hermanos. Los saduceos creían que el hombre era creador de sus propios hechos, y no creían, mis hermanos, en el Mesías. Ellos no creían en la llegada del Mesías. Ahora los fariseos, mis hermanos, eran de clase media. Ellos se caracterizaban de clase media, y era un grupo religioso más poderoso en los tiempos de Jesús. Eran muy estrictos en sus obediencias y tradiciones, pero no hacían la voluntad de Dios. Eran bien estrictos.
como a veces algunos somos aquí en la iglesia, ¿va, mis hermanos? Esto va para la iglesia. Nos gusta ser bien estrictos, mis hermanos. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo es nuestra actitud? Y a veces no nos lo dicen por respeto. A veces no nos lo dicen. Pero a veces yo le he dicho al hermano pastor, yo le he dicho cuando tengo contacto, hermano, si no estoy bien o algo, usted háblame, dígame, ayúdame, porque necesito yo una ayuda. Y que cuando nos digan, mis hermanos, no nos enojemos, hombre. Y eso es lo que pasa. A veces nos enojamos, ay, ¿qué? Y a veces no se lo decimos al hermano que nos llama, que nos da un consejo, nos llama la atención, sino que a veces, mis hermanos, le decimos al que está alrededor, y el que está alrededor comienza a transmitir cosas que a veces uno ni le dice. Tengamos cuidado en eso, mis hermanos, como hijos de Dios que somos, mis hermanos. Pero entremos en esto, mis hermanos, que los fariseos eran, ¿qué les dije? De alta sociedad. Y los fariseos eran de media. Y allí, mis hermanos, estaban divididos. ¿Por qué? Los saduceos se caracterizaban, les dije, a negar la inmortalidad del alma y de la resurrección del cuerpo. Y ellos se reunían, mis hermanos, en las sinagogas. Era una institución religiosa, aferrada a viejas y prácticas que ellos tenían, como cuáles: ritos, ofrendas, sacrificios. Y también ellos dictaminaban, ellos ponían las leyes ahí, mis hermanos, y ellos daban ese dictamen y se hacía de lo que ellos decían. Ellos eran bien, por eso ellos, mis hermanos, eran unas personas, era un grupo que, cuidado, aquí así se hace y aquí. Y a veces eso pasa también en la iglesia, mis hermanos, porque eso nos está hablando a nosotros como creyentes. Nos gusta que vayan bien las cosas, pero a veces estamos dejando, mis hermanos, a nuestro alrededor cosas, mis hermanos, que a Dios no le agrada. Y a veces nos damos cuenta, pero a veces nos da como miedo llamar la atención, mis hermanos. Y a veces, ¿quién se da cuenta? Allá afuera, o a veces otros hermanos de otras iglesias. Y fíjense, mis hermanos, que da no sé qué escuchar a veces cuando otros hermanos de otras iglesias hablan de la iglesia de donde uno persevera, mis hermanos. De veras. Tengamos cuidado en eso, mis hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado, mis hermanos. Y por eso, y peor ahora, mis hermanos, que tenemos cámaras, tengamos mucho cuidado, mis hermanos. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo es nuestra actuación? Hasta nuestra forma, mis hermanos, de vestir. Y a veces, mis hermanos, muchos nos confundimos, porque decimos, no, pero si el Señor solo el corazón quiere. Y mucha gente se ha confundido con eso. ¿Sí? Por eso ha entrado mucho en las iglesias, mucho modernismo, mucho, que como le dijera, mucha religiosidad. Y estoy hablando en toda área, lo que es interno en la iglesia. Decía una hermana el sábado allá en Santa Rosa, donde estuvimos, decía ella: son pocas las iglesias, mis hermanos, ahorita que estén con la sana doctrina. Pero ahorita en la sana doctrina, ahorita ya como que decía ella, ya está entrando, mis hermanos, unas cosas que... Y a veces, decía ella, a veces porque venimos, mis hermanos, de muchos lugares, no sé en dónde nos estábamos, no sé en qué nos movíamos o estábamos en la iglesia o donde pertenecíamos, y queremos hacer igual como allá, queremos salir igual. No, pero si allá donde yo estaba. Entonces, mis hermanos, yo creo y sé que aquí en la iglesia hay una doctrina, y esa doctrina, mis hermanos, nosotros nos tenemos que acatarla, ser obedientes. A veces, mis hermanos, nos llaman la atención.
Una vez, 2 veces, 3 veces. Después, ¿qué dice el hermano? Mejor ya hasta pena me da. Mejor ya no le digo nada. Pero ¿qué tenemos que hacer ahí? Hermanito, si usted no acata lo que es, asentarlo. Fácil. Fácil, mis hermanos, asentarlo. Asentarlo, mis hermanos. Y fíjense, mis hermanos, que por eso aquí dice, mis hermanos, que dictaban y exhibían, dice, leyes que por lo general estaban lejos de representar un alivio. Eran además incluyentes y se basaba en lo individualismo. Perdón, hermano, si no lo puedo decir. Individualismo. Y a veces eso pasa aquí en nosotros, mis hermanos. Queremos hacer 2 grupos. Si está haciendo algo, mis hermanos, la sociedad de damas, a veces, y somos líderes, no estamos de acuerdo con lo que están haciendo ellas. No están de acuerdo, como que nos dividimos. Igual cuando tratamos asuntos, mis hermanos, de la iglesia, como que hay divisiones, no tenemos el mismo sentir. En vez, mis hermanos, que lleguemos a una conclusión con un mismo sentir, ya andamos ahí, sacamos todo nuestro veneno de nuestro corazón. En vez de ayudarnos, mis hermanos, en vez de solucionar. Nosotros como hijos de Dios, por eso nos dice que tenemos que ser luz, mis hermanos, y sal. Y por eso dice, por estas razones era imposible pensar en el reino universal. Ahí en ese tiempo, mis hermanos, y de igual en estos tiempos. Es imposible a veces nuestro crecimiento individualmente y también así como en la iglesia en generalmente. Porque a veces no crece, mis hermanos, porque hay mucha división. Amén. Hay mucha división, mis hermanos. No estamos con el mismo sentir. Y lo que nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, que tenemos que estar con el mismo sentir. Donde todas las personas fueran, dice, vistas como iglesia. Es entonces cuando Jesús, a través de su mensaje, propone un nuevo de Dios, su reino. Y en ese reino las cosas eran muy diferentes. No se habla de bien individual, sino de un bien común. Allí cuando el Señor vino a transformar esto, mis hermanos, ya no se habló de individualismo, sino de un bien común. Y que común es en todos, que todos tengamos el mismo sentir. Aquí en la obra del Señor nadie es clase alta, clase baja, clase media, no. Aquí todos somos iguales, mis hermanos. Aquí, mis hermanos, el Señor nos tiene, mis hermanos, por su misericordia. Amén. Ahora entremos, mis hermanos, ser iglesia. ¿Qué es ser iglesia? La iglesia, mis hermanos, no es un edificio, sino es un conjunto, mis hermanos, de personas que nos reunimos diariamente aquí. Que nos reunimos diariamente, mis hermanos, que hemos sido transformados por las buenas noticias, por el mensaje de Dios. Quiere decir que nosotros estamos aquí porque hemos sido transformados. Pero lástima grande, mis hermanos, que solo aquí estamos, pero no hemos sido transformados todavía. En vez de eso, somos ya tropiezo del hermano o de la hermana que está a la par nuestra ahí sentada. Pero la palabra de Dios dice, si estamos aquí es porque estamos siendo transformados. Si hoy nos hizo falta todavía espiritual, mañana ya no vamos a hacer como el día de hoy. Eso es el avance como hijos de Dios que nosotros que tenemos que tener. Sí, hay debilidades, mis hermanos, hay cosas que nos... ¿Por qué? Porque nos contaminamos a cada momento. Sí hay, pregúntame a mí. Me llegan a veces pensamientos negativos, mis hermanos. Es una lucha que yo tengo diario, mis hermanos. Es una
una lucha que trabajo yo mismo, mis hermanos. Pero le pido mucho al Señor, que a cada día, mis hermanos, Dios vaya trabajando en mí. Y de igual con usted, mis hermanos. Entonces aquí, mis hermanos, donde estamos, somos un conjunto, es un conjunto de personas que han sido transformadas por las buenas noticias. No es lo bonito por el local donde estamos, donde nos reunimos en grupos, sino lo bonito del mensaje que nosotros proclamamos como integrantes o como hijos de Dios que somos, mis hermanos. Y este mensaje es fundamentalmente, debe proclamar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que proclamar como hijos de Dios, mis hermanos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que dar? Vida, justicia, paz, dignidad. Tener dignidad, mis hermanos, y tener unidad unos a otros. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, mis hermanos. Ser unidos, mis hermanos. Trabajar todos juntos en conjunto, en equipo, mis hermanos. Qué lindo es, mis hermanos, que cuando se detalla algo, todos, amén, amén, hermano, amén, amén. Yo creo que el hermano pastor, si le preguntamos, ¿tiene usted preferencia aquí por algunos hermanos? Y por si no se lo han dicho. Sí, mis hermanos. A veces llegan así, el hermano tiene preferencia. Pero él como pastor, mis hermanos, hermanos como ancianos, no tienen que haber preferencias en la iglesia. No, sino todo se ve, mis hermanos, en general, en equipo, en unión. Aquel que por si no ha llegado a pensar eso, mis hermanos, que tenga cuidado. Que tenga cuidado, porque en realidad aquí la palabra del Señor nos dice que tenemos que transmitir, mis hermanos, tenemos que transmitir vida a aquel que no lo tiene. Si usted diga, pues si está caminando, no estoy hablando espiritualmente. A veces el cacash te va caminando, mis hermanos, pero estamos muertos espiritualmente. Yo así le llamo, o carrocería, le digo yo, pues, que llevamos aquí, mis hermanos. Sí, ahí vamos, pero estamos muertos, no estamos vivos, mis hermanos. Y tenemos que dar, dice, justicia, tenemos que ser justos, mis hermanos. ¿Y qué dice otro? Que tenemos que ser, mis hermanos, ser hombres, hijos de Dios de paz. Pero eso nos cuesta, va, mis hermanos. Yo creo que cuando nos llaman la atención, mis hermanos, se nos hincha el corazón, mis hermanos. No, pregúntame a mí, mis hermanos, soy ser humano. Sí, cada ratito, y perdóname. Qué lindo, mis hermanos, cuando uno regresa y decir, perdóname, discúlpame. Eso es ser valientes, mis hermanos. Eso es ser valiente. Y cuando alguien regrese así, ayudémoslo, mis hermanos. No exhibímoslo. En vez de exhibirlo, a veces le contamos su pecado, lo que es. No, ayudémoslo, apachuchémosle, démosle un abrazo, démosle una palabra de motivación. Hablemosle de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de dónde nos ha sacado Dios, qué ha hecho en nosotros en el transcurso de nuestro caminar, cómo se ha manifestado Dios en nosotros. En eso podemos ayudar a nuestro hermano, mis hermanos. Y cuando lo escuchemos, porque hay hermanos, mis hermanos, que nos tienen confianza, escuche bien, contar sus situaciones, y también seanos reservados, mis hermanos. Que cuando ellos nos cuenten, seanos reservados, porque ellos saben por qué nos están diciendo. No seanos eso que exhibámoslo. Ay, no, que dice que el hermano está así, que está así, que está allá. Y a veces, mis hermanos, estamos pensando que le estamos hablando a una buena persona, y a veces esa persona, mis hermanos, ya no es como se dice, sino que ayudémoslo, mis hermanos. Ayudémosle, darle esa paz, tener esa dignidad también, y unidad, les dije, ¿verdad? Y eso lo tenemos que hacer, mis hermanos, porque ahorita tenemos un mundo donde lo que predomina ahorita, mis hermanos, es la muerte. Es la muerte.
Es un mundo ahorita donde, mis hermanos, que se practica mucho ahorita, mis hermanos, la muerte, la separación entre parejas. O si no, ahorita escuchamos también que hay guerras. Y no guerras entre naciones, pero a veces hay guerras entre esposo y esposa, padres y hijos. Grandes problemas, mis hermanos, que a veces se encierra allí en esa cocina, en ese estudio, en ese closet, en ese baño. Sí, son guerras que a veces llegan a tener, mis hermanos. Y a veces, mis hermanos, cuando venimos aquí, como que todo estuviera pasando bien. Pero, mis hermanos, que Dios nos ayude. ¿Cómo nos va a ayudar el Señor? Así como estamos ahorita, mis hermanos, despiertos, no durmiendo, va. Algunos ya están durmiendo físicamente. Ya entró el calorcito, mis hermanos. Aquí se ve, ya les gana, ya. Sí, mis hermanos, motivan, mis hermanos. Aquí, y eso es también el enemigo le pone eso a uno, mis hermanos. A veces ya solo uno se queda aquí hablando, ya nadie nos escucha. Sí, no, mis hermanos, nos quedamos ahí dormidos, hablando espiritualmente. Sino que, mis hermanos, acatemos de lo que el Señor nos habla, mis hermanos, a cada momento que venimos aquí en la iglesia. Entonces, como luz del mundo, la iglesia debe brillar en todos los aspectos. Nosotros, mis hermanos, como iglesia, que tenemos que brillar en todos los aspectos. No solamente, voy a hablar de mí, mis hermanos, porque si hablo de usted puede decir, el hermano a mí me lo está diciendo. Aquí puedo yo venir a predicar, a hacerme del santo, mis hermanos. Pero si allá afuera, mis hermanos, estoy haciendo cosas que no le agradan a Dios, aunque no me esté viendo el hermano pastor, aunque no me estén viendo mis hermanos ancianos, pero va a llegar un momento, mis hermanos, que se va a descubrir todo eso, lo que yo haga. Aunque yo aquí, mis hermanos, me venga a parar y venga a decir, no, yo sí soy aquí, que soy allá, y no me entienda que ya soy perfecto. No, estoy trabajando en mi perfección. Estoy trabajando. Porque algunos se pueden confundir, el hermano ya se siente perfecto. No, estoy trabajando, mis hermanos. Como les digo, primero Dios que eso no pase. Pero si un día pasara algo en mi vida, ayúdanme, mis hermanos. Ayúdanme en oración. Denme en palabra de motivación. Porque eso es lo que uno necesita. Como les vuelvo a repetir, tal vez no necesitamos dinero o algo, pero con palabras de motivación, mis hermanos, eso nos basta. Eso nos ayuda para seguir en los caminos del Señor, mis hermanos. Entonces, como iglesia, les dije, tenemos que ser luz brillante en todos los aspectos. ¿A través de qué? De nuestra vida, a través de nuestra manera de vivir. ¿Cómo es nuestra manera de vivir, mis hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo actuamos cuando nadie nos mira, mis hermanos? ¿Cómo nos vestimos allá en la sociedad, mis hermanos? Porque en eso también, porque aquí estoy hablando, como les dije, en todos aspectos, en todo aspecto. Si entramos un poco aquí, mis hermanos, en lo vestir, yo creo que muchos entramos en un debate. Sí, unos pueden decir, no, pero usted antes así se vestía, ahorita nosotros estamos en la moda. Así dicen. No todos los jóvenes, pero hay algunos jóvenes que así dicen. Es que ahora la moda. Entonces quiere decir que la moda les está ordenando a ellos a vestirse así. Ahí está el problema. Dice que se están dejando que la moda, y eso es lo que pasa ahora. No es que la moda, dice. Sí, es que la moda. No, mis hermanos, como hijos de Dios, hasta en eso tenemos que ser, mis hermanos. Ya, cómo de ver la forma, cómo de vestir, mis hermanos. Allá les decía yo a una hermanita, mis hermanos, no viene aquí a la iglesia, es en otro lado, mis hermanos. Yo hice el intento de ir a saludarla, mis hermanos. Iba con una zulicrita, miren, mis hermanos, que se miraba todo lo que es. Y vengo yo, mis hermanos, quise ir a saludarla, ¿va? Como usted sabe, va, aquí viene uno a saludar, siendo uno igual, va, uno es aquí, viene uno aquí, a la fuera igual. Dios le bendiga, varón. A veces nos pasa, ¿ve? Y algunos a veces que
Ahí llegué yo, estaba, limpia casas. La hermanita estaba. Y le digo yo, ¿qué tal, hermana? Cuando lo vi, ¿qué tal, hermana? ¿Quién eres? No te conozco. Miren, mis hermanos, me sentí, de veras, mis hermanos, me sentí como chiviado en una cosa y me dio como una tristeza, mis hermanos. No le contesté. Dije, ¿para qué me voy a oponer? Entré, agarré mi botecito, iba a lo que iba a hacer. Mi trabajo es en pintura. No le hablé. Dije yo, a ver cómo va a actuar ahora el domingo cuando llegue a la iglesia. No le dije, no. Cuando llegó a la iglesia, mis hermanos, con el vestidito hasta abajo, mis hermanos, ni que se le veían las rodillas. Olvídese, mis hermanos. ¿Qué tal, mi hermano? Dios le bendiga. ¿Qué tal? Qué hipócrita es uno, mis hermanos. Ese se le llama hipocresía. De veramente, que no pase eso, mis hermanos, aquí en la iglesia. Tengamos mucho cuidado, porque allá la luz dice, allá lo tenemos que hacer, allá afuera, mis hermanos, no aquí. Allá tenemos que ser luz. Allá tenemos que ser sal, mis hermanos. Pero a ver, nos confundimos. Aquí nos venimos a poner tierra como ovejitas mansas, mis hermanos. ¡Wow! Hasta cuando caemos de rodillas, hasta truenan así. ¡Hala! ¡Qué tal santidad que tiene el hermano! Pero allá afuera nos fueran a ver, me incluyo, mis hermanos, me incluyo, nos fueran a ver cómo es nuestra forma de ser, mis hermanos. Y a mí miren, mis hermanos, esta palabra, cuando yo siempre leo la palabra, me habla, mis hermanos, y a veces como que se me olvida. Sí, no sé si le pasa eso a usted. Y a veces cometo errores, yo cuando voy manejando y si voy tarde, ahí mi hijo sabe cómo a veces es mi forma. Pero él bueno, mis hermanos, cuando alguien va a la par de uno y le pasa a traer la llaga a uno. Papá, recuerde. Dice uno como que mire, como que cuando el alcanzar se lleva como para salir y como que vuelve uno, tranquilos. Y a veces, ¿qué pasamos, mi hermano? Dice, a eso no me pasó a mí. Pasó eso a Ana 24, mis hermanos, fue a otro hermano. El hermano cruzó, dice, mis hermanos, y venía el hermano de la iglesia, también eran el anciano y el que iba, que eran los miembros, el anciano y el miembro. Cuando iba el anciano se cruzó adelante y si viene el miembro le saca el dedo, mis hermanos. Y cuando se dio cuenta que era el anciano de la iglesia, fíjense, mis hermanos, y eso es real, no estoy hablando yo que eso es una historia, eso es real. Sí, mis hermanos, hacemos unas actuaciones en la calle, mis hermanos, y hay gente que nos está viendo. No crea usted que no, aquí solito estoy, aquí nadie me ve. No, hombre, si allá todo el mundo nos ve. Ahí, mis hermanos, hasta nuestra forma de actuar en nuestro trabajo, mis hermanos, eso, trabajo diario, mis hermanos, estoy hablando de mí, mis hermanos. A mí me han dicho, porque a veces se me va. Como les digo, soy ser humano. Pero, y no que vos vas a la iglesia, pues. Sí, ¿no le ha pasado eso a usted? Y peor ahora, mis hermanos, que somos bien vistos en las redes sociales. Eso nos tenemos que cuidar mucho también en mi persona mía, porque soy una imagen pública. Igualmente nuestros hermanos pastores. Sí, nos tenemos que cuidar mucho nuestra imagen. Entonces, ahora diga usted, pues es para ustedes. Estoy hablando en la iglesia en general, como hijos de Dios, mis hermanos. Hermanos músicos, ¿cómo están también? Que no haya, mis hermanos, individualismo entre la música. Que yo pueda más, que yo pueda mis hermanos, si alguien se equivoca en una nota, ayúdenlo. No se le queden viendo nada más y haciéndole gesto. No. Usen una tan siquiera algo ahí. ¿Cuál es do? ¿Cuál es re? ¿Cuál es sol? ¿Cuál es el bemol sostenido? Fa sostenido, fa. Tengan ahí como para decirle. Ayúdenlo, mis hermanos.
Pero ahorita, mis hermanos, aquí en las cámaras se ve todo, mis hermanos. Tengamos cuidado en todo esto. En todo esto. Pero digo, por las cámaras. Dice, es una cámara. Ahora la cámara de nuestro Dios Todopoderoso, mis hermanos, que Él nos ve todo movimiento que hacemos. Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Y en el punto 3, mis hermanos, ya para dar terminado, el tiempo, mis hermanos, se va rápido, mis hermanos. Aquí vemos, mis hermanos, el testimonio público. Aquí en el versículo 16, mis hermanos, ¿qué nos dice? Así dice: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, para que estén en los cielos. Así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres. ¿Delante de cuál? De la sociedad allá afuera. Principalmente con nuestras, porque yo creo la mayoría de nosotros, nuestros familiares, la mayoría no son cristianos. Ahí tenemos que comenzar primero, mis hermanos, a trabajar con ellos, pero dando, dice, esa buena luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que Él se sienta que estamos haciendo bien las cosas, mis hermanos, se glorifique. Que todo lo que nosotros hablemos, los hechos, son con hechos. Como decía alguien, no por palabras, ¿verdad? Así dicen ahorita los políticos, ¿verdad? Tienen un dicho de eso, mis hermanos. Dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Aquí nos habla que la manera en que la iglesia haría brillar su luz será a través del servicio a favor de los demás. Son hermosas las manos que se unen para ayudar. ¿Cuántos a usted ha ayudado, mis hermanos? Esas manos son benditas. Esas manos son benditas. Usted, si no, ya ni se recuerda quién ha ayudado. Esas manos, ese fruto que usted ha dado, mis hermanos, si lo ha dado con todo su corazón, nada a cambio, son benditas, mis hermanos. Y bendito será usted en su trabajo, en todo lo que usted desenvuelve. Sus pasos que usted hace, su trabajo, hasta lo más, su trabajo que usted puede decir que si empezó a barrer, ese es mi trabajo, siéntase dichoso. Siéntase dichoso. Si vamos a lavar un garbage ahí o a lavar la taza del baño, pero por medio de eso viene la bendición económica, démosle gracias a Dios. Porque hay muchos, mis hermanos, en este tiempo que están sin trabajo. Ellos desean hacer eso. Y a veces nosotros que tenemos un trabajo, a veces, pero por medio de ese trabajo, mis hermanos, hemos ayudado a mucha gente. Y siéntase, mis hermanos, que no ha sido que nada más lo ha dado, sino porque han llegado de esas manos bendecidas, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, el servicio, igual en el servicio, mis hermanos, de la iglesia, en lo que estamos representando aquí en la iglesia, hay diáconos, caballeros, damas, jóvenes, ministerio de alabanza, mis hermanos. Aquí se mueve un montón de servicios, mis hermanos. Y sintámonos también, mis hermanos, es una manera de expresar, dice, la fe y la esperanza como comunidad, donde dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es testimonio público. Quiere decir que usted, todo lo que usted hace aquí, está dando un testimonio. Si usted viene a levantar las flores aquí, a levantar la basura, está dando un testimonio. Usted agarra la vacuum allá, agarra la escoba, está dando un testimonio. Sí, se pone usted a lavar las ollas allá, a lavar algo que hacer, está dando un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Sí. Y ese testimonio es un testimonio público que lo estamos haciendo, mis hermanos. Ahí ya estamos predicando, hombre. Ahí ya estamos haciendo todo. Es que si para ser hijo de Dios, mis hermanos, no hay que usted va a ir a predicar. Sí, claro, es también. Pero también nuestra predicación es con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con
con nuestra manera de vivir, mis hermanos. Es ahí donde debemos dejar que nuestros hechos hablen por sí solos. Por sí solos. No hay que decir, ya, yo sí soy bueno, hermano pastor. Ya me vio, ¿ah? Ya ve cómo predico yo. Va que los demás no pueden predicar. Yo sí soy. No, ¿con qué autoridad le voy a decir yo eso al hermano? ¿Qué me va a decir el hermano? Tal vez él me va a decir que sí, va por respeto. O si no, me va también a parar, me va a hacer mi estafa. Está equivocado, hermano. Tenga cuidado, porque ahí ya le está entrando a usted un orgullo, un ego. Así me va a decir. Sí. Entonces, mis hermanos, que solo es que así donde debemos dejar que nuestros hechos hablen solos, nuestras actitudes, ¿verdad? Y cuando le digan a usted, hermano, qué bendición. A veces hay hermanos que me dicen, hermano, qué mensaje se dio usted hoy. Mis hermanos, yo tiemblo. Sí, porque digo, Señor, no soy digno, cuídame, Señor, porque a veces uno cuando oye eso, como que va entrando un ego. Entonces sí soy bueno, ¿verdad? Y comenzamos como que a enfermarnos. Y cuando sentimos, mis hermanos, ya no somos de bendición, ya no están hablando por sí solos nuestros hechos, sino que ya uno es el que comience a hablar. Igualmente nosotros, igual hermanos de los músicos, cuando usted le diga, ¿qué nota salió, hermanos? ¡Qué bendición! Miren, mis hermanos, lo que usted tiene que hacer, preocúpase más aprender. Le voy a decir algo, que usted sabe, no sabe nada. Así diga, yo lo que sé que no sé nada. Así dígale al Señor. Y el Señor ahí es donde se va a ir manifestando, mis hermanos. Nos va a ir levantando, nos va a ir dando fortaleza, fuerza. Y cuando vamos a ir viendo, mis hermanos, vamos a ser de bendición a otros. Como cristianos, Jesús nos hace un llamado a hacer luz, mis hermanos.